a menos, como venimos charlando en las anteriores. No va a ser una exposición muy larga, por lo tanto, bueno, sería interesante de que pudieran surgir preguntas, dudas y que lo podamos hacer bien interactivo. Bueno, como correspondía para la fecha, la charla de hoy es de dolor abdominal crónico y algunas tips para saber cuándo este paciente debe estudiarse o derivarse para la valoración. Entonces, repitiendo algunas cosas de la primera reunión que tuvimos ya hace unos meses atrás, solamente volver a transmitir que como presentación y como frecuencia, estos trastornos funcionales, dentro de los que hoy vamos a charlar, de dolor abdominal recurrente, crónico, representan una causa frecuente de consulta pediátrica y además diría aún más frecuente dentro del consultorio de gastroenterología infantil. Estas causas, dentro de este porcentaje, solamente menos del 10% representan una causa orgánica, por lo tanto, como venimos charlando en las charlas anteriores, saber muy bien cuándo esto deja de ser funcional para entonces pensar que este paciente pueda estar atrás de un trastorno orgánico. Y bueno, fíjense que ya desde 1950, Apley, que fue el primero que describió estos trastornos funcionales, hablaba de dolor abdominal recurrente en aquel que superaba los 3 meses de evolución. Entonces, bueno, esta importancia, es decir, dentro del universo, sin lugar a dudas, el dolor abdominal recurrente, seguro, dentro de los trastornos funcionales, es de los más frecuentes. Ya veremos algunos datos de trabajos realizados en donde se busca conocer la prevalencia. Entonces me parece que para empezar, que todavía están despiertos y todos enganchados con la charla, hacer solamente hincapié en un aspecto que me parece el más importante, los aspectos fisiopatológicos que dan al desarrollo de estos trastornos funcionales, sobre todo en este caso de dolor abdominal recurrente. Bueno, se sabe que ahí se establece de alguna manera esta reactividad intestinal anormal, que muchas veces puede ser ante estímulos fisiológicos, otras veces ante procesos inflamatorios, otras veces factores estresantes externos, y que esto combinado con hiperalgesia visceral genera que el umbral que tenemos para el dolor disminuya y por lo tanto algo que habitualmente es muy bien tolerado deja de serlo y ante estímulos muchas veces fisiológicos son entendidos como una amenaza, desencadenando entonces el dolor. Esto, el consenso de Roma 4 lo describe muy bien, esta somatización de eventos médicos con sensibilización entonces de principalmente inflamación, trastornos motores o de distensión abdominal van a generar entonces cambios en el procesamiento del dolor y por lo tanto una hipersensibilidad visceral que va a ser entonces finalmente el que, sumado a eventos psicosociales, como son todos los que conocemos, los que hacemos consultorio pediátrico y que siempre son muy bien descritos por la familia y cuando no los preguntamos, que puede ir desde un abuso hasta una situación de estrés familiar por separación de los padres, por la muerte de un familiar que vive en la familia, incluso en la misma casa, llevan entonces al desarrollo de este dolor abdominal que no puede ser definido de otra manera o bien a otros trastornos funcionales. Entonces, esto de la hiperalgesia visceral, que algo hemos charlado en la primera charla, el ejemplo de levantar la mano y que rápidamente sea pedida la respuesta. Esto de que cuanto más levantamos la mano y más respuesta tenemos, más fijamos, sea un contenido en la escuela como este dolor, lo fijamos y lo hacemos cada vez más consciente. Entonces, este cablerío que tenemos todos de juego muy organizado entre sistema nervioso central y sistema digestivo, en el caso de hacerse consciente, porque esto, por ejemplo, después de un episodio típico de gastroenteritis, para dar un ejemplo, el episodio fue intenso, ni hablar una apendicitis, donde la resolución del problema va a venir de la mano de los mecanismos que tengamos para resolverlo, o no, y si no lo resolvemos, entonces termina siendo una respuesta exagerada, entonces a estímulos.
que muchas veces son fisiológicos, pero que también pueden ser patológicos. Entonces, esto es un poco lo que me parece interesante. Si logramos adaptarnos a la respuesta ante esta salida de un episodio de dolor, que empieza siendo de una manera, como charlábamos, fisiológica o patológica, pero que entonces, según los mecanismos que contemos, si son de adaptación o no, van a llevar entonces a este dolor abdominal crónico o aquel otro que resuelve y se desenvuelve sin ningún problema. Entonces, este cablerío, esta forma muy bien conocida y muy bien documentada, pero muchas veces muy difícil de tratar de explicar en el consultorio de la familia, es la que entonces nos lleva a más problemas, porque como dijimos, es de los trastornos funcionales de los más frecuentes. Entonces, estas emociones que procesamos y que tratamos de poner en conciencia, alteran funciones intestinales y que finalmente esto que se alteró a través de emociones, pensamientos y percepciones, finalmente van a llevar a un aumento en la secreción, en la sensación de dolor, en la motilidad y por lo tanto a que el dolor se haga crónico. Entonces, nuevamente, si queremos hablar de dolor abdominal recurrente, crónico, debemos remontarnos a Roma, que como vimos en su momento ha ido modificándose a lo largo del tiempo y que claramente nos describe como síntomas las patologías funcionales o los trastornos funcionales como síntomas, para entonces hablar de los más frecuentes como lo vamos a hacer ahora. Entonces, recordando en el tiempo, el cólico del lactante dentro del lactante es el típico dolor abdominal en los menores de 4 meses, que vamos a tratar de charlar un poquito, y el dolor abdominal funcional, que se da ya en el segundo grupo de los mayores de 4 años. Entonces, recuerden que esto está dividido, publicado y disponible para todos, en las que son del neonato y el lactante, y los trastornos funcionales del niño y del adolescente. Entonces, dentro de los del lactante y neonato está el cólico del lactante. Para esto, la verdad es que es algo que todos los días vemos en consultorio, pero que muchas veces nos olvidamos de preguntar 3 cuestiones básicas. Es decir, ¿cuándo empieza? Primera pregunta. Bueno, puede ser desde el nacimiento y hasta los 4 meses. Por lo tanto, primera pregunta a responder, ¿qué edad tiene y cuándo empezó? Segunda respuesta, fíjense, esto es una traducción al español, los ingleses o yanquis lo describen de otra manera, pero son básicamente paroxismos de irritabilidad, esto es decir, llanto. Recurrente, persistente, que no hay nada que lo calme, que inicia bruscamente y que termina también de la misma manera, y que realmente no puede ser demostrado de ninguna manera. No hay fiebre, no vomita, no tiene diarrea, no tiene más nada, pero el dolor está. Y las viejas le dicen de la hora de las brujas. Y esto en el tiempo ha ido cambiando, pero sí tenemos que saber que el cólico del lactante es muy frecuente y que para englobarlo tenemos que conocer que duren más de 3 horas, que siempre sean en la tardecita, últimas horas del día, que ocurran entonces por lo menos 3 veces a la semana y que por lo menos haya ocurrido durante una semana. Esto obviamente, como charlábamos recién, no se da ni con fiebre, no se puede demostrar ninguna enfermedad. Realmente es un niño que llora. Y fíjense que, según guías, la incidencia está un 15%, pero para yo graficarlo un poco más, les voy a mostrar que, entonces, fíjense que el enano gruñón, muy bien documentado en los pitufos, siempre estuvo. Y si nosotros conocemos, como conocemos todos los que hacemos consultorios, que 1 de cada 4 niños que vemos en consultorio es un gruñón. Y entonces, ¿por qué siempre pensamos que es la panza? Porque esa es la otra pregunta para hacerse ahora. Que sea gruñón no quiere decir que tenga cólico lactante, pero sí tenemos que tener en cuenta que esto es muy frecuente. Y como charlábamos, entre un 10 y un 5% o menos se describe una patología orgánica. Y acá empezamos con todos los problemas. Porque llora, entonces consultamos a nuestro médico por teléfono, por WhatsApp, y tenemos estos 300 mensajes de WhatsApp por un niño irritable, y hablar si fue fruto de un embarazo muy buscado, donde todo era muy lindo hasta que deja de serlo, y donde la gran mayoría de las veces, además, no falta quien modifique la lactancia materna por dolor,
por cólico, intentando muchas veces modificar la lactancia materna y buscando una causa a través de alguna fórmula que modifique esta evolución, cuando en realidad es funcional. Entonces, esto que todos también muy bien conocemos, que es este nivel subcortical en los menores de 2 meses, y que se hace finalmente cortical después de los 3 a 4 meses, va a depender nuevamente, como charlábamos anteriormente, en el tipo de resolución de este problema. Si tenemos una respuesta adaptativa, o si no logramos esa respuesta adaptativa. Y en eso, justamente, lo que hagamos con nuestros pacientes, pero sobre todo con la familia, muchas veces marca el futuro. Es decir, cómo tranquilizar y consolar que el gruñón y que tiene cólico del lactante no tiene más que eso. Entonces, ¿qué herramientas les damos para resolver? Porque básicamente esta entidad no tiene ningún tratamiento específico. Fíjense que yo acá enumeré algunas, pero la verdad que puedo enumerar muchas más. Es decir, patrones alimentarios. Tenemos que modificar algo. ¿Cómo se alimenta? Esto de cómo lo consuela, porque si entre que llora el niño y llora la madre, pareciera que es peor. Las características, si se alteran y empezar a buscar, bueno, hay alteraciones de posiciones, ya Fabricio habló muy bien de las alergias a la proteína de leche vaca, hay alteraciones. El patrón de sueño, ¿qué pasa una vez que se duerme? Porque dijimos que son las últimas horas del día el cólico lactante, pero se durmió. Y se durmió, duerme tranquilo. Muy bien. ¿Cuántas cacas hace al día? ¿Qué características? ¿Tiene moco? ¿Tiene sangre? ¿Son diarreicas? Como charlamos, ¿cuándo es diarrea? Saber definir cada una de estas cosas para entonces saber que nuestro paciente muy probablemente tenga un cólico lactante y no tenga ninguna enfermedad. Entonces, me parece que como dato fundamental es cuál es la actitud de los padres ante el llanto del niño y de qué manera logran resolverlo. Si es ante la angustia y la desesperación o si nosotros podemos dar la respuesta para que esos 300 mensajes sean muchos menos. Entonces, bueno, pareciera que como Kino, que acaba, ya no lo tenemos más, pero que muy bien representaba esto, pareciera de que muchas veces tenemos que hacer muy bien lo médico, buscando descartar patología orgánica, como lo muestra Kino, diciendo, lo reviso primero, batiendo, cuando es muy difícil, porque tenemos una madre que muy angustiada viene y que muchas veces no nos deja hablar o no nos deja intentar explicarles de qué se trata, pero que muchas veces recurrimos, y que no debería ser, a intentar callar a la madre para poder revisarlo. Pero digo, fundamental saber nosotros desde el objetivo, encontrar que no tenemos ninguna enfermedad. Entonces, digo, algunas cuestiones para mejorar. Bueno, hay cuestiones en la técnica alimentaria. ¿Cómo se prenda el pecho? ¿De qué manera? ¿Cómo lo consuela? ¿Cómo lo calma? ¿Qué hace con respecto al cólico lactante? Porque en realidad son esas 3 horas que dijimos y después es un niño que por el resto, perdón, es muy normal. Entonces, establecer este buen vínculo con el paciente y nosotros también. Esto con respecto al cólico lactante, donde el abordaje es de esta manera, no tenemos ninguna medicación para ofrecer, pero el tiempo nos muestra que mejora. De la misma manera que, como hablamos con el reflujo, con el vomitador feliz, el tiempo termina mostrando de que finalmente resuelve ad integrum en la evolución. Y con respecto al otro grupo, pensé en que esta charla la hiciéramos de todos los aspectos que hablan de dolor abdominal en esta edad, pero la verdad que sí iba a ser muy extensa. Entonces, finalmente pensé en que si lográbamos abordar de muy buena manera el dolor abdominal funcional, que no es especificado de otra manera, creo que al menos sabremos muy bien cuál es el que no tenemos que estudiar o de qué manera sabremos hasta dónde llegar. Respecto de los criterios diagnósticos, nuevamente, como nos plantea Roma, bueno, conocer que estos, de la misma manera que cólicos lactantes tienen sus criterios, el dolor abdominal ocurre por lo menos 4 veces al mes, que se tiene que dar durante los últimos 2 meses y que la frecuencia es cercana al 30%. Este dolor abdominal puede ser continuo o episódico, digo esto y lo resalto porque realmente muchas veces la familia consulta porque anda bien una semana y una semana no anda bien, porque de lo mejor que venía, porque le dimos una amoxicilina por una otitis, finalmente parecía que esto lo resolvía y finalmente recurre a la semana. Entonces, fundamental conocer que esto no tiene que ser continuo siempre, puede ser episódico y sobre todo, y lo más importante, esto no ocurre durante eventos fisiológicos. ¿A qué hace referencia esto? Sobre todo a el diferencial, por ejemplo, con el momento de la alimentación para la dispepsia o con el momento de la evacuación para el intestino irritable. Saber que este dolor abdominal se puede dar antes de comer, después de comer,
mirando la tele, jugando, saliendo a hacer actividades, pero que no despierta de noche. Y obviamente que tiene criterios insuficientes entonces para lograr definir si esto es una migraña, un intestino irritable, una dispepsia, que es un poco lo que yo les decía recién, tener muy en claro que esto no ocurre durante los eventos fisiológicos. Y por último, que además no tiene evidencia de procesos inflamatorios, anatómicos, metabólicos o neoplásicos que expliquen los síntomas. Esto lo van a ver en cualquier criterio de Roma, siempre finalmente pide de que se descarten estas condiciones que muchas veces lo hacemos a través de un interrogatorio dirigido y muy bien dirigido, como le hemos venido hablando en la diarrea, que pareciera que era el dato más importante, cómo preguntar sobre la diarrea. Bueno, acá es cómo preguntar sobre el dolor. Entonces, ¿qué pasa con los factores psicosociales? Bueno, esto pareciera que es de los datos más importantes. Como veíamos en la filmina anterior, la somatización o esta hiperalgesia visceral va a venir justamente de estas experiencias vividas. Por otro lado, es muy común ver en el consultorio que estos niños entran al consultorio y son o muy tímidos o todo lo contrario, muy ansiosos y no se quedan quietos y preguntan por todo y describen muy bien el dolor. Recuerden que cuando el dolor es tan bien descrito y al detalle, muy probablemente sea un trastorno funcional y no un trastorno orgánico. Cuanto mejor se describe, menos organicidad. Y lógicamente que esto, en el perfeccionista, en el alumno 10, en el alumno que le preguntamos cómo va en la escuela y es un 10 abanderado y que todo lo escolar está perfecto, pero el dolor es lo único que lo hace ir mal y la madre se los dice. No, está todo perfecto, pero realmente el dolor es lo único que lo limita en la escuela. Y es la presión que obviamente uno recibe al momento de revisar a estos pacientes. Por último, entonces el fracaso en la regulación negativa y finalmente la amplificación de dolor, entonces llega a ser lo que venimos definiendo como hiperalgesia visceral, que es el principal componente de este dolor abdominal recurrente. Fíjense qué interesante, acá de vuelta, los estadounidenses, que en esto son unos genios, calculan cuánta pérdida económica genera esto, porque significa cuánto gasto en salud, es decir, cuánto gasto mal hecho, o en realidad cuánto para no encontrar nada. Entonces, ellos definen que es una de las causas que mayor gasto en salud genera y que además entre un 13 y un 17% de los escolares expresan este dolor abdominal semanalmente. En realidad el número es aún mayor, lo que pasa es que reúnan las condiciones y los criterios de Roma son este 13 a un 17%. Nuevamente, ¿tenemos alguna forma de tratamiento? Bueno, pareciera de que todo lo que hagamos es lo mismo. Esto es como el refrán de que para un resfrío 7 días de tratamiento sintomático versus una semana de antibióticos o de un antialérgico, pareciera ser lo mismo. Por lo tanto, este dolor abdominal recurrente, lo que más sirve es lo que nosotros podamos decirle y hablar con la familia, intentando tranquilizar que hasta acá no encontramos nada en el interrogatorio. Decir, el dolor no se da de noche, no se acompaña de diarrea, no se acompaña de vómito, no se asocia a ningún evento fisiológico de comer, de sus evacuaciones, no hay nada. Y finalmente, entonces, ¿cómo hacemos para pensar en que esto tengamos que estudiarlo? Bueno, como siempre las banderas rojas, como hablaba Fabricio para el reflujo, como hablaba Estefanía en la constipación. ¿Cuándo nos preocupamos? Bueno, lógicamente cuando vamos a buscar de las causas abdominales, claramente las que tengan que conocerse y que siempre nos van a dar banderas rojas. Ni hablar de la epigastralgia que irradia el dorso, guarda, la pancreatitis, y esto no es un dolor abdominal recurrente. Es un dolor intenso, agudo, que los que hemos visto claramente llevan a que los estudiemos. Dolor abdominal distinto del ombligo. Esto es algo que cuando nos formábamos con Ale, siempre nos decía, el dolor que se va al ombligo, quédense tranquilos, el dolor que se va del ombligo, el dolor que se va a la posiliaca izquierda, el dolor que se va al epigastrio o al hipogastrio, guarda, porque ese es el que nos tiene que preocupar. Lógicamente, estas son mucho más evidentes, hay caca con sangre, hay pérdida de peso, hay deposiciones por las noches, hay diarrea, ni hablar de que si hay vómitos, y ni hablar el dato más importante en que no se controla todo el tiempo, porque un paciente que habitualmente tiene entre 8 y 13, 14 años, pero el último control lo hizo la pediatra hace 6 meses, y pesaba 30, y ahora pesa 35.
Entonces, en esto, la pérdida de peso es un dato importante. Habitualmente no está presente cuando pensamos en funcional. Ni hablar de crisis y fiebre o cualquier antecedente familiar de enfermedad inflamatoria, de enfermedad celíaca y, lógicamente, si hay lesiones perianales o artritis, como también se describía en la charla anterior de diarrea crónica. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo más importante? Bueno, el interrogatorio. ¿Qué hacemos con el interrogatorio? Bueno, primero, altera el estado general o compromete el crecimiento, los dos datos más importantes. Finalmente, ¿despierta de noche? ¿Hay alteraciones en las deposiciones? ¿Cuánto tiempo lleva el dolor? ¿Lleva meses? Perfecto. Habitualmente lo que incomoda a la familia y lleva a la consulta es que lleve mucho tiempo. Y lo que a nosotros más nos tranquiliza y tenemos que saber poder expresarles es que cuanto más tiempo demore el dolor y no cambie en sus características, sino que siempre es igual y ya lleva 6 meses, un año, doctor, pero no desaparece. Entonces, ese es el dolor que más nos gusta porque es el más probablemente funcional. Y por último, si esto empezó luego de un proceso infeccioso, como hablábamos con la diarrea aguda, perdón, la diarrea crónica en específica, como hablábamos recién después de un episodio de gastroenteritis, como nos pasa muchas veces de pensar de que esto, que muchas veces no lo preguntamos, pero cuando lo preguntamos siempre está. ¿Hubo algo cuando esto empezó? El problema es cuando empezó hace mucho tiempo que la familia no lo recuerda, pero cuando empezó hace 1 o 2 meses, habitualmente se acuerdan de que esto empezó después de que la operaron por una apendicitis, después de que tuvo una gastroenteritis, después de que tuvo un cuadro de vómitos que le dejó mucha angustia y mucho temor. Entonces, fundamental, ni hablar de que si hay problemas familiares, parentales o sociales, sociomentales. Entonces, para la orientación, entonces el tiempo, la intensidad, si la intensidad es siempre igual, qué tipo de dolor es, si es cólico, si es continuo, si es intermitente, como habíamos charlado, si altera el sueño, si hay otros síntomas asociados, ni hablar la dispepsia, ni hablar los síntomas de pirosis, ni hablar las diarreas. Si hay medicación que se esté utilizando por otras causas, eh, por ejemplo, justo recién salió un fibroquístico de consultorio, atrapado por estas infecciones respiratorias, que cada vez más antibióticos y rifampicina, y la verdad es que cada vez más. Y claramente el dolor aparece después de que la familia lo describe muy bien, terminan los antibióticos y queda el dolor y queda la diarrea. Entonces, también preguntar si hay alguna medicación atrás de esto o si hubo alguna medicación antes de que esto empezara, ni hablar de que si hay trastorno psicológico o de ansiedad familiar por detrás. Por último, respecto del examen físico, bueno, saber localizarlo, revisar y encontrar, preguntar dónde duele. Habitualmente, yo me olvidé de poner la foto en esto, es típico. El niño se toca, le preguntás dónde y se toca con el dedo el ombligo. Eso es típico, toca con la palma de la mano la región centro abdominal. Ni hablar de que hay signos carenciales para alarmarnos, ya de adelgazamiento, bueno, de distensión abdominal, masas, lesiones perianales que pudiéramos encontrar. Y respecto a los datos del laboratorio, obviamente que iremos individualizando entonces hacia dónde buscar, que ahora un poquito el planteo es ese. Entonces, ¿qué hacemos? Una publicación que ya tiene unos cuantos años, que describe muy bien esto, incluso hay un libro que nosotros utilizamos mucho de gastroenterología infantil, que lo dice muy bien. Con un laboratorio completo que incluya una orina, que incluya un hepatograma, que incluya un cultivo de orina, una eritrosedimentación y una ecografía de abdomen, la verdad es que con un examen físico normal y un interrogatorio dirigido, descarta eficazmente las causas orgánicas de un dolor abdominal recurrente. Y después tenemos para continuar, pero obviamente que esto va a ser dirigido, y la intención de estos trastornos funcionales no es pasarlos por la picadora de carne para entonces quedarnos con el diagnóstico no funcional, sino que la intención es saber dirigir la primera instancia de laboratorios, que fíjense que fuera de esto nos queda el 5%, entonces pensar de que ese 5% hacia dónde lo buscamos. Si lo podemos terminar de encontrar con un test de hidrógeno en aire expirado, a través de un estudio seriado, si es por endoscopía, si necesitamos hacer una tomografía de abdomen o si hay cualquier estudio que salga de la primera etapa de investigación que soporte el diagnóstico o que haga aclarar al menos el que no lo fue. Por lo tanto, con esto, un poco, como les dije, esta última charla, la intención era que fuera
más corta, ya a modo de cierre, pero que quedara lugar para las preguntas que pueden haber quedado de charlas anteriores, que por ahí no se han aclarado, o bien preguntas que surjan de esta charla. Si no, yo lo que voy a hacer es plantearles dos casos clínicos muy sencillos para que dé a la discusión. Pero no sé si hay alguna pregunta. Me salgo de la pantalla completa para ver si hay algo que haya que responder. Por lo visto no hay mucho. No sé, Ale Costaguta, Estefanía, las chicas del comité, si quieren acotar algo, sumar. Hola Ale, bueno, no sé si muy buena tu presentación. Muchas gracias porque realmente está muy bien orientada. No sé si vos querés que hagamos alguna discusión ahora o vemos los casos y al final hacemos todo juntos, como vos quieras. No, Ale, si lo que te pareciera para aportar siempre está bien, por favor. Bien, yo estaba anotando mientras hablabas y anoté tres tópicos. Te repito, está perfecto lo que dijiste. Esto es simplemente con la intención de adornar un poco lo que ya dijiste. Pero que surge, son cosas eminentemente prácticas. Yo no te voy a decir nada de libros ni de clasificaciones, te voy a decir de las canas que tengo, el pelo blanco, como siempre digo. Y son dos o tres observaciones. Una es que el dolor, como la constipación, en eso se parece mucho, es un síntoma, entonces no se puede medir. Y el dolor tiene un problema, un gran problema. Si yo les pido a ustedes que definan con palabras lo que es dolor, esto estaba en los viejos libros de semiología del Cosio que yo estudié en tercer año hace ya casi un siglo. Si yo les pido que hagan el esfuerzo intelectual de definir dolor con palabras, nos va a recibir el año nuevo y todavía no lo vamos a poder completar. O sea, el dolor tiene una curiosidad que es, no lo podemos definir, pero todos sabemos lo que es. Y eso de saber lo que es, en realidad en algún momento internalizamos. Alguien nos dijo, eso es dolor. Probablemente mi mamá me enseñó, eso que estás sintiendo en este momento en la panza se llama dolor. Porque si uno dice, bueno, es una sensación desagradable, displacentérica, distónica, todas las definiciones que quieran, yo les pregunto qué diferencia tiene con picazón o qué diferencia tiene con ardor. Sin embargo, todos sabemos de qué hablamos cuando decimos dolor, ardor y picazón. Son tres sensaciones diferentes y lo más probable es que todos coincidamos en identificarlas. Pero en el fondo nunca vamos a estar seguros si todos estamos sintiendo lo mismo. En el dolor, el individuo que lo experimenta está aislado. Y eso, cuando se trata de un niño, está además asustado. Y entonces la primera reflexión es, siempre hay que creerle que le duele. Nunca minimicen la historia de dolor, porque aunque uno esté convencido de que el problema es funcional y no hay una causa orgánica por detrás, lo peor que podemos hacer es hacerle sentir al paciente y a la familia que no le estamos prestando la debida atención. Que además, no se olviden que nosotros como médicos no tenemos la obligación de hacer un diagnóstico cada vez que vemos un paciente, pero sí tenemos la obligación de prestarle atención a los pacientes. Y este es un terreno en el que hay que prestarle mucha atención. Y no son pocas las veces en que uno, después de dedicarle 15 o 20 minutos de hablar a la familia, no hay más dolor después. Porque el paciente, pues no le prometemos que el dolor no va a volver, pero al contrario, le enseñamos o lo estimulamos a que aprenda a convivir con esa sensación, que en última instancia es algo casi podríamos decir normal y que la tiene todo el mundo. Entonces, ese tema de que el dolor es un síntoma es muy importante y sepan manejarlo con seriedad, no lo minimicen nunca, aunque estén seguros de que es funcional. Y acá la segunda reflexión. En este tema del dolor, como en pocos otros temas, se ve que la medicina, se ve la parte arte de la medicina. La medicina combina una parte que es científica, y eso es lo que para mí personalmente me apasiona, es una combinación en dosis muy medidas de ciencia, o sea, no decimos cualquier cosa como los chamanes que dicen sin control de calidad de lo que hacen, tenemos un control, no podemos decir lo que se nos ocurre, pero estamos obligados, entre comillas, a hacer el traje a medida cada vez que el paciente viene a consultar. Es decir, ¿cómo aplico la biblioteca que tengo en la cabeza
a este paciente hoy, aquí y ahora. Eso es el arte. ¿Cómo van a combinar ustedes los ingredientes que tienen del conocimiento adquirido previamente para bajar algo útil al paciente que hoy tienen en su consultorio? Eso no se puede enseñar, eso se ve como lo hacen los que lo saben hacer bien y se aprende todos los días. Los que lo hacen bien aún lo pueden hacer mejor. Eso es arte. Y eso se aprende con el ejercicio. Y la tercera reflexión es un poco tal vez más sencilla, y también es muy de la práctica. No correr detrás de un diagnóstico. Si ustedes, si ustedes encadenan estudios uno atrás del otro, lo que van a tener es una familia cada vez más asustada, probablemente. Y ustedes van a encontrarse con la paradoja de que un resultado normal de un estudio, en vez de tranquilizarlos a los pacientes, los va a preocupar cada vez más, sobre todo si no están en condiciones de darle un diagnóstico orgánico. Entonces, no se embarquen en la búsqueda de un diagnóstico orgánico, entre comillas. Lo más probable es que no lo encuentren. O, digamos, supongamos que pedimos una tomografía porque el paciente es la tercera vez que vino el viernes a la tarde a vernos por el dolor y ya no aguantamos más y se viene el fin de semana largo y queremos estar tranquilos. Le pedimos la tomografía. ¿De qué se van a disfrazar si la tomografía viene normal? Va a ser muy difícil remontar eso porque ustedes ponen mucha expectativa en un estudio que en vez de resolverle el problema se los complica. Pero hay otro problema peor que el de la intranquilidad familiar, y es el hecho de que estadísticamente, cuanto más estudios pidan, es probable que algunos de esos estudios vengan por fuera del rango de lo, entre comillas, normal. Digamos, si yo tomo la presión 10 veces a una persona durante el día, es probable que en alguna de las veces que le tome la presión, en algún momento encuentre una sistólica elevada, pero ese paciente no es hipertenso. Entonces hay que tener mucho cuidado en salir de pesca pidiendo estudios que es posible que vengan con algún resultado inesperado y nos empujen a pedir cosas que no necesitan. O peor aún, poner rótulos de enfermedades que no existen y tratamientos que no se requieren. Así que esas son 3 reflexiones que se me habían ocurrido, Ale, mientras vos hablabas, que lo dijiste todo muy bien. Gracias, Ale. Sí, me acuerdo de pacientes en que uno hace el primer panel este de laboratorio, ecografía, y no me olvido más de una nena con Omar, que estábamos viendo en el hospital, en el Español, una nena que era otro trastorno funcional, que en esa búsqueda mínima encontramos un tumor hepático, que nada tenía que ver con la presentación del dolor, pero nada tenía que ver. ¿Y cómo hacíamos después para explicarle que en realidad ese tumor hepático era un hallazgo? Entonces, esto del arte de decir hasta dónde busco, cuándo busco y sobre todo cómo explico, porque muchas veces el no encontrar nada genera más ansiedad familiar o el encontrar algo que nada tiene que ver pareciera que resuelve el problema. Entonces, o muchas veces como les pasa a los cirujanos, pobres que operan una apendicitis por el dolor, porque era clínica, ponía ecografía, el laboratorio, todo compatible, y el dolor nunca termina de desaparecer, porque en realidad tenía eso, y además venía un dolor abdominal de arrastre previamente que después finalmente se acreciende un poco más con esto de la hiperalgesia visceral. Así que, perfecto, Ale, gracias. Y siempre me acuerdo del arte que nos faltan las canas tuyas para poder tenerlo completo. Pero buenísimo, gracias por las acotaciones. Acá hay 2 preguntas muy semejantes, que es respecto del uso de la simeticona en el cólico del lactante. Yo iba a traer, la verdad que me parecía que era agobiarlos con información. Hay una revisión no muy vieja, de hace 2 años atrás, publicada en el Journal de Gastroenterología, que justamente compara, primero define en el tiempo el dolor abdominal recurrente, perdón, el cólico lactante, perdón. El cólico lactante, que es la pregunta que estábamos charlando, la define en el tiempo. ¿Cuándo se hace más intenso? Es decir, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo es el peor momento del niño gruñón, como charlábamos anteriormente, que muchas veces es un cólico lactante? O sea, ¿es más frecuente en los primeros días de vida o se hace más frecuente alrededor del segundo mes? Y segundo, comparaba todas las estrategias terapéuticas. Y entre sí, para estos que reunían criterios y que finalmente seguidos en el tiempo no eran otro diagnóstico, porque a los 4 meses desaparecía y no quedaba ninguna secuela, ¿cuál había sido el mejor de los tratamientos?
y la verdad es que no había ninguno. Todos eran iguales de efectivos, desde los que no hacían nada, los que le daban simeticona, un poquito de azúcar, o como hacen las neo, que le dan este jarabe que todos conocemos, que lo que hace es mejorar el gusto, el sabor. Yo me acuerdo muy bien un paciente que entra en el consultorio y le ponía tipo chimichurri en el chupete para tranquilizarlo a estos gruñones, y él mismo me decía, yo se lo pongo porque sé que esto le gusta, y lo tranquiliza porque le gusta. Por lo tanto, la verdad, me parece que uno de los premios Nobel que nunca fue otorgado es al que lo descubrió, porque claramente el sabor o algo en su consistencia o de su manera, la simeticona hace que el dolor desaparezca inmediatamente, cuando en realidad muchas veces es un consuelo. La verdad es que el aspecto formal, fisiopatológico de la simeticona debería ser romper burbujas de aire del intestino, que si con 5 o 10 gotas lo logramos, la verdad que sería más una cuestión más de suerte o de poco evidente lograr tranquilizar un cólico del lactante solamente con simeticona. Pero lo que pasa es que muchas veces también caemos en como charlábamos anteriormente, hagamos lo que hagamos, pero algo hagamos. Quizás la mejor de las opciones no sea darle medicación, pero muchas veces el pediatra de la trinchera, sabiendo que no le hace mucho daño, también lo utiliza transmitiendo tranquilidad. Entonces me parece que en esto es un poco lo que decía Alejandro, la indicación formal no está, de la misma manera como habló Fabri en un momento con el reflujo, la indicación formal del tratamiento de reflujo con antieméticos y demás no está, pero la verdad es que muchas veces el pediatra de trinchera hay estrategias, herramientas que le han servido, que le sirven y que le van a seguir sirviendo y que uno no las puede tampoco desterrar. Tanto una cosa es lo que dicen las pautas y otra cosa también lo que uno pueda hacer en el consultorio. Claramente las revisiones no lo apoyan, pero tampoco que es un pecado mortal y estamos haciendo algo terrible con un paciente con unas gotas de factor G. Parece que eso un poco, no sé si Ale querés agregar, porque digo, es algo muy frecuente, factor G en el lactante, en el cólico del lactante. Yo tengo 3 hermanos que tienen 10 hijos entre los 3 y los 3 le dieron a todos factor G, qué sé yo, a ellos les servía. Ale, si me permitís, no sé si tenemos tiempo para un comentario con respecto a esto, breve. Sí, por favor. Una de las cosas, hace muchos años, te diría 30 años por lo menos, salió un trabajo publicado en Journal of Pediatrics, una revista de primer nivel, muy interesante, que se preguntaba cuál era el efecto que tenían estas gotas de sabor dulce, que tenían un efecto inmediato, porque, digamos, como vos bien observaste, darle esas gotitas, la famosa mamadera con glucolín que daban las enfermeras en la neonatología vieja, en las nurseries de las décadas del 60 y demás. En realidad hay una práctica en la comunidad de la religión judía, en el momento que practican la circuncisión, el rabino le da un terrón de azúcar al bebé, de alguna manera, y logra y reduce la sensación de dolor, entre comillas, que tiene ese bebé, porque los bebés lloran menos. O, digamos, está esa costumbre de darle algo dulce en la boca. Entonces, tomando eso como ejemplo, en Noruega, unos investigadores se propusieron ver si tenía alguna base científica y diseñaron un estudio de doble crossover. Cuando haces un doble crossover, lo que sucede es que tomas 2 grupos de pacientes, a un grupo le das el tratamiento durante un tiempo determinado y al otro funciona como control, no le das nada. Pasado ese tiempo predeterminado, se cruzan y el que no recibía nada pasa a recibir tratamiento y el que venía con tratamiento pasa a no recibir nada, o sea, pasa a placebo. Pero ellos no lo saben, es doble ciego, no lo saben ni el que da ni el que administra, ni el que recibe. Lo sabe solo el farmacéutico y el investigador. Y lo que encontraron estos tipos es que, con nombres difíciles porque eran noruegos, es que mientras recibían gotitas dulces, los bebés tenían menos cólicos, y cuando pasaban a recibir la misma gotita sin dulce, volvían los cólicos, y los que tenían cólicos que pasaban a recibir gotitas con dulce, dejaban de tener cólicos. Eso fue realmente asombroso, porque nadie se esperaba ese resultado. Y claramente los estudios de doble crossover tienen la ventaja de que son muy fuertes en la presunción de causalidad, porque cada paciente opera como control de sí mismo. Y más si es doble ciego, como era en este caso. El diseño era impecable y la respuesta, las diferencias eran impresionantes y contundentes.
Y la explicación biológica, le faltaba la plausibilidad, digamos, una explicación fisiopatológica para esto. Como te digo, tomaron el ejemplo de la costumbre milenaria de la religión judía de darle un terroncito de azúcar cuando hacían la circuncisión. Y la opción más lógica que encontraron fue que hay una estimulación de receptores opioides en la mucosa bucal y que las sustancias dulces estimulan esos receptores y eso genera una sensación placentera a nivel central. Esa ventana está abierta solamente 30, 40, no supera los 2 meses de vida, lo cual dice entonces que la eficacia de las gotitas tiene un tiempo determinado, muy cortito, los primeros mes o 2 meses de vida. Después se pierde, no entiendo, no te puedo explicar por qué razón. Pero me pareció muy interesante porque ofrece una explicación a por qué. Porque uno tiende a decir, ah, sí, claro, mira, le pongo la gotita y se le pasa el dolor. Bueno, aparentemente eso es así, y los invito a que lo rescaten al trabajo, porque la verdad que yo lo leí y me quedé fascinado con ese trabajo, y lo uso como recurso. No me vienen a ver tantos bebés con cólicos en los primeros días, pero en los que vienen y la madre me pregunta si le puede dar el famoso factor AG, yo le digo que por supuesto que sí y no hay ningún problema. Más allá de que creas o no de que funciona, aparentemente funciona y funciona por vía sublingual. Perfecto, Ale, perfecto. Gracias por esto que sumás. Vanessa Weiss pregunta si cuándo se indica el tratamiento psicológico, y eso es una muy buena pregunta, doctora Vanessa, porque en realidad, como veníamos charlando, siempre es un factor que suma. Y la verdad es que eso depende mucho de cada paciente y lo que uno pueda recoger en la historia clínica. La verdad es que sería bárbaro poder hacer un consultorio en conjunto, pero también es verdad de que muchas veces no llegamos a la derivación porque con las primeras medidas o con los primeros pasos a dar, descartando patología orgánica, muchas veces la tranquilidad aparece. Pero la verdad es muy buena la pregunta y es la verdad, dependiendo sobre todo de cada paciente y de lo que uno pueda rescatar de este interrogatorio dirigido que un poco era el planteo. Ale. Claro, Ale, un comentario. Atentos, porque estos no son dolores psicológicos, son dolores funcionales, no es lo mismo. O sea, hoy en día, antes hablábamos de trastornos orgánicos y trastornos psicosomáticos, pero justamente la novedad de Roma y toda esta ola nueva de los últimos 15 años apunta a entender que hay una tercera categoría que no es ni orgánica ni psicosomática y le pusimos el nombre de funcional. Y el ejemplo típico de un trastorno funcional es un calambre muscular. Y eso lo usamos mucho nosotros, vos lo sabés muy bien, Ale, como ejemplo en la consulta para que los padres entiendan lo que es un dolor que no tiene, digamos, que no está creado por la mente, o sea que el psicólogo no te va a sacar un calambre, pero tampoco el músculo tiene una enfermedad que lo justifique. Y sin embargo el dolor es intenso e incapacitante mientras está presente. Y una vez que se va, no tiene nada. Hasta la próxima vez que le venga el calambre. Entonces, atentos porque estamos hablando de una categoría diferente, no es ahora. ¿Qué pasa? Si yo cada vez que voy a la escuela me agarra dolor de panza, lo que yo tengo que trabajar es cómo trabajo con ese estímulo. Pero el dolor tiene una base fisiopatológica específica que no es una histeria de conversión. No estoy llevando un síntoma para engañar y trasladar el foco del problema a un lugar en el que no está, que es lo que trabaja el psicólogo, ¿no es cierto? Si no, ojo con eso. Esto es un trastorno funcional. Y nuestro trabajo a veces es suficiente hablando y dándole al niño la seguridad de que lo va a poder controlar y que digamos, que todos tenemos dolor y más. No es, el psicólogo tiene un rol, pero no es un rol central en el manejo de estos pacientes. Bárbaro, me parece que está rehecha la respuesta. En realidad es es un poco esto, es decir, algún paciente quizás tengamos que compartir porque encontremos claramente un factor estresante que
tengamos que compartir, pero en sí mismo los trastornos funcionales no son decir diarrea crónica, dolor abdominal recurrente, todos los que venimos charlando, constipación, no es que todos son resorte del psicólogo, en algunos claramente podrán acompañar, pero no es un manejo de protocolo, digamos, no es que, porque si no en realidad sería un trastorno psicológico y no funcional, es un poco lo que intentaba explicar Ale. Eh, Hay alguien que entró y salió y que no podía, preguntaba si gotitas opioides. En realidad estábamos hablando puntualmente, en este caso de simeticona, de azúcar y de cuestiones que hacen al efecto placebo sobre el efecto demostrado en eficacia, pero no en sí mismo de opioides en sí mismo. Y respecto de la implicancia de la dieta por dolor abdominal recurrente, parece una excelente pregunta. De hecho, esto ahí, la verdad, hay un montón para hablar. Me parece que incluso es una charla sola de este punto. Digo esto porque quienes tienen familiares en Estados Unidos o quienes tengan familiares afuera sabrán de que hoy dolor abdominal recurrente es dieta sin gluten, por ejemplo. Sabrán hoy que patologías funcionales de la mano de trastornos neurológicos, nunca falta también quienes hacen modificaciones en la dieta. El problema es cómo medir la eficacia. Parece que esto es lo más complicado. Digo, hoy conocemos también las dietas FODMAP que están publicadas, validadas y en algunas situaciones puestas en práctica. La realidad es lo dificultoso de la dieta, hasta dónde pisar el acelerador y cómo demostrar que gracias a eso y no tranquilizando muchas veces solamente y descartando alguna patología que tengamos que descartar, fue lo que lo hizo mejorar. De esto siempre pienso cuántas veces nos pasa de ver pacientes en consultorio que a pesar de lo que hacemos andan bien igual, y me pasa también al revés, es decir, con lo que hice fue con lo que mejoró, o realmente iba a mejorar porque tenía que mejorar independientemente. Tanto, este es un tema muy amplio, y la verdad es que hay un montón. Las licenciadas en nutrición de esto nos pueden dar una charla, creo que solamente de dietas en patologías, es decir, desde inflamatoria, dolor abdominal recurrente, enfermedad celíaca, cuántas que el manejo es desde el punto de vista nutricional. Pero nuevamente volvemos a lo mismo. Acá, si fuera psicológico, fuera un trastorno psicológico. Si fuera una alergia alimentaria, sería una alergia alimentaria. Si fuera esto es un dolor abdominal recurrente que muchas veces no alcanza con el tratamiento nutricional del trastorno, sino que es un trastorno funcional en sí mismo que con sus criterios y su definición muchas veces alcanza con los primeros estudios demostrando de la falta de organicidad para que esto sencillamente vaya a la curación. Pero es una pregunta excelente que creo que vale la pena incluso poder desarrollarla en una charla entera de opciones, incluso hasta estas de FODMAP, que son dietas muy estrictas y que funcionan muy bien, porque obviamente si sacás los oligosacáridos, los disacáridos, la fructosa, bueno, está bárbaro. Sacamos un montón de alimentos que generan distensión y aumento de la motricidad intestinal y por lo tanto hiperalgesia visceral. Pero bueno, no es la única pata de tratamiento. ¿Eh? Ale, Sí, permitime que haga un comentario. Nunca por favor. saquen el gluten. Pueden sacar todo lo que quieran, saquen, pongan, hagan lo que quieran, pero nunca, no se la agarren con el gluten por las dudas, sin tener antes la certeza de que no tiene una enfermedad celíaca su paciente. No, eso no lo deben hacer nunca, en ninguna circunstancia. Sí, es un problema. Creo que es de los problemas más grandes que tenemos en consultorio cuando viene el paciente con dieta ya, sin tener confirmación diagnóstica, y después cómo hacer para explicarle que ni siquiera la endoscopía nos sirve en ese momento porque ya lleva 6 meses, un año de dieta. Por más que lo haya sido, no tenemos forma de mostrarlo, y en el caso que tengamos que mostrarlo, enfrentamiento no se puede siempre. Bueno, esto un poco lo charlamos también anteriormente, pero me parece que siempre viene bien, Ale, poder remarcar esto, la dieta sin TAC, porque si no, de hecho, hasta para hacer una idea solamente de que, si bien no es el motivo de esta charla, la intolerancia al gluten no celíaca,
por definición, es la exclusión de enfermedad celíaca y de alergia alimentaria. Entonces, fíjense que para llegar a hacer un tratamiento de intolerancia al gluten no celíaca muy bien demostrada, sintomática y demás, tenemos que estar muy seguros que finalmente no es celíaco ni alérgico al gluten antes de pensar en limitar el TAC. De hecho, daba el comentario de Estados Unidos porque parece una locura, pero hoy otros días leía un artículo, el 30 al 40% de la población de Estados Unidos hace dieta sin TAC, sin ser ni celíaco, ni intolerante al gluten, no celíaco, ni alérgico. Ya sabemos muy bien que la enfermedad celíaca es un 1, la intolerancia al gluten no celíaca es un 10%, o sea que en el peor de los casos no diría hasta un 10, pero un 30, un 40%, la locura. Y esto es la complicación que trae a la hora de querer hacer diagnósticos si ya la dieta está iniciada. ¿Eh? Así que bueno, creería que fuimos respondiendo a las preguntas. Yo básicamente, la verdad es que los dos casos que tengo para mostrar son Hay una extremadamente... pregunta de microbiota, Ale, me parece. Tengo acá uno abajo. Espérate. Sí, señor. Dice, tiene que ser este, sí, el único que me queda abajo. Este dolor funcional puede ser pensado también como una disbiosis. Excelente, qué buena otra buena pregunta, qué lindas preguntas. Martín siempre, no lo conocemos Martín, pero siempre hace buenas preguntas. Me refiero a microbiota. Bárbaro Martín, la verdad, excelente. Creemos, como charlábamos anteriormente, que hoy veía a una nena con hepatitis y pensaba hasta esto, es decir, hasta si en algún momento trataremos hepatitis con probióticos, prebióticos y corrigiendo la disbiosis, el metaboloma y demás. La verdad, excelente Martín. Claramente, y muchas veces hacemos algún esfuerzo terapéutico en este dolor abdominal que muchas veces asocia con algún grado de intolerancia a la lactosa y pensamos de que puede haber justamente alguna disbiosis y hacemos algún esfuerzo terapéutico para lograr ver si hay una respuesta adecuada, no solamente reduciendo la lactosa, sino muchas veces mejorando esto que vos planteás. Excelente pregunta, Martín. Hoy tengo que decirte que seguro que está metida en el medio. Lo que hoy no podemos hacer es decir cuánto de floratil, enterogermina o de ajo molido y sobre avena tengamos que dar como respuesta concreta a tu pregunta. Con respecto al en sí mismo de tu pregunta, la verdad que es excelente y creo que los años que vienen por delante van a, quizás esto lo repitamos dentro de 5 años y charlemos de que el tratamiento de esto, como el de intestino irritable, que para intestino irritable hay 1 millón, por eso no me quise meter intestino irritable en esta charla, porque no vamos a terminar más, hay 1 millón de fármacos y opciones terapéuticas descritas y dentro de ellas los probióticos. Así que me parece importante, no así para el dolor abdominal recurrente como entidad de tratamiento en sí mismo, pero muy probablemente pueda haber una disbiosis que genere esto, como puede ser que la diabetes finalmente la encontremos por trastornos metabólicos asociados con también alguna disbiosis. Digo, la disbiosis puede justificar, por cómo viene hoy la cosa, pareciera que casi todo. ¿Eh? Así que, no sé, Ale, si también quisieras agregar algo, pero me parece bárbara la pregunta, Sí, Martín. bueno, el tema de la microbiota es indudable que está por todos lados. Lo que se dice es que el ser humano es un metaorganismo, o sea, que en realidad, si nosotros contamos la cantidad de bacterias que tenemos viviendo en nuestro intestino, en realidad somos un zoológico caminando, o sea, tenemos más células extrañas a nosotros que propias. Así que es probable que el impacto que tenga, lo que pasa es que es tan gigantesca la cantidad de datos que uno puede cruzar y combinar que hasta ahora, la verdad, no hemos logrado una coherencia en dominarlo a este tema, pero sospechamos que está detrás de muchas explicaciones. Ahora sí, permítanme hacer una observación práctica con respecto a la microbiota y los cólicos. Y los voy a llevar a la primera etapa, a la primera parte de la charla de Ale, los cólicos del lactante. Y un recurso muy común para el cólico, para el bebé que llora, yo les diría, es raro que no venga del pediatra con cólicos sin haber probado un antiácido, el paciente, o un inhibidor de H2, o sea, ranitidina, o ahora salió la famotidina, o más aún un inhibidor de la bomba de protones. El glucosol, que lo sacan en jarabe, es el número 1 de los utilizados, que además tiene bicarbonato. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos apuntándole al reflujo supuesto, o vamos a probar a ver si con eso mejora, vamos a interpretar que es un indicio de que tenía reflujo y le bloqueé la acidez. Pero el cambio que están provocando en la microbiota es impresionante. Y esto sí está demostrado, esto sí está muy bien estudiado,
Ustedes saben que la microbiota se instala y se desarrolla durante el primer año de vida. El bebé nace con un intestino estéril y de acuerdo a las primeras alimentaciones que recibe, forma una microbiota. Y es diferente si toma teta exclusivo, que si toma fórmula exclusivo, que si toma mixto. Y es muy diferente si recibe algún antiácido, porque el ácido gástrico tiene una función reguladora de la microbiota y más aún de esos primeros momentos que son irrepetibles en el resto de la vida. O sea, les diría, la microbiota del recién nacido hay que cuidarla como entre algodones, porque es el único momento de la vida en el que arranca de 0 a 100. Arrancas con 0 bacterias y instalas su microbiota en cantidad y en calidad, que lo va a acompañar por años después. Entonces, cualquier modificación que nosotros provoquemos artificial en la formación de la microbiota va a tener efecto duradero. Y no sea el caso que con ese tratamiento antirreflujo nosotros en realidad estemos provocando más cólicos, porque al modificarle la microbiota va a modificar el tipo de gases que produce el intestino, el tipo de fermentación de hidrato de carbono que va a desarrollar y el tipo de nutriente que va a absorber. Entonces, vamos a borrar con el codo lo que estamos escribiendo con la mano. Y eso hay que evitarlo. En conclusión, yo no digo que no se usen los antiácidos, pero debemos ser conscientes de que el uso de antiácidos modifica la instalación de una microbiota normal y lo modifica de manera duradera. Por lo tanto, debemos pensarlo muy bien antes de indicarlo al tratamiento. Como dato, para sumar, Ale, esta semana pasada estuvo el simposio de microbiota organizado en Buenos Aires, que estuvo hermoso, con invitados de todo el mundo. Y los números que mostraban de la inversión de la industria en probióticos, prebióticos, simbióticos, es una cosa infernal. Por lo tanto, claramente, si la cosa no viniera por ahí, no lo estarían haciendo. Claramente están invirtiendo porque saben que viene, pero no, aún hoy, salvo la diarrea aguda por antibióticos, claramente para estos trastornos funcionales no había ninguna evidencia clara del tratamiento en sí mismo, si bien habían tratado con todos. Y el otro problema es que en Argentina tenemos muy pocos disponibles. Mostraban un montón, en Estados Unidos hay no menos de 20, y nosotros acá tenemos 2 o 3 disponibles para poder agregar, pero claramente viene por ahí. La verdad que los números de la industria, la inversión en esto es fabulosa, creo que van a encontrar, y claramente lo están haciendo porque la cosa viene por ahí. Y lo otro, respecto a lo que decía Ale, también para graficarlo, la semana pasada, un paciente derivado de una pediatra de Paraná, un nene que la madre le expliqué que tenía un cólico del lactante, que tenía una disquesia, las dos cosas, que ese es el otro problema, estos trastornos funcionales que se te suman en un mismo paciente, y además síntomas de enfermedad por reflujo. Ese nene claramente, el daño mayor fue ponerle un antiácido, porque claramente la desmejoría clínica fue sustancial, obviamente que ese nene lo había citado a 15 días y volvió a la semana, y siempre pienso en esto, cuánto muchas veces queriendo sumar, o lo perfecto, muchas veces enemigo de lo bueno, si ya sabía que tenía dos trastornos funcionales y un tercero que parecía ser el único que necesitaba tratamiento, fue el único que me trajo problemas ahí. Claramente, estos inhibidores de bomba, que está recontra mil demostrado, tampoco que son ajenos, y además el efecto adverso de los inhibidores de bomba más frecuente es justamente el dolor abdominal. Entonces, claro que es difícil de medir en un lactante. Claramente, solamente para graficar me parece interesante poder sumarlo nada más. Eh, ¿Se pueden prevenir los trastornos funcionales? Pregunta la doctora Fiorella Pastorelli. La verdad es que no, Fiorella. Sí, hay un montón de estas cosas como charlábamos de scriptas, cómo podemos preguntar hacia atrás, pero la verdad es que no hay una forma de prevenir ni el cólico del lactante, ni el dolor abdominal recurrente, ni la constipación funcional. La verdad es que no tiene una base genética, no tiene una base funcional desde el punto de vista psicológico, pero todo combina y no hay una forma de prevenir. Pero está bien, está muy bien la pregunta. Y Martín dice un poco también la diferencia de la microbiota entre el parto autóxico y la cesárea, que claramente está más que descripto, y ni hablar que si a eso le sumamos internacional neo, antibióticos, le sumamos fórmula de inicio complementaria más allá del pecho, le sumamos una nueva internación porque hizo una infección urinaria, y a eso le sumamos de que son todos alérgicos en la familia, claramente
No, tenemos toda la combinación perfecta. Ahora, si la pregunta es si algo de eso, como pregunta la doctora, se podría prevenir, y bueno, y la verdad es que si ya la indicación sea para cesárea, para un internacional aneo, nadie la va a discutir. Claramente tenemos que conocerlo y apostar a que esto eh, no sea tan así. Eh, a ver si esta vez no me quedó nada sin leer. Bien. No, pareciera de que no. Acá. Maribel dice, excelente ponencia, me pregunta qué hace con las mamás primerizas que quieren darle tratamiento a la fuerza. Bueno, un poco este, eh, lo que veníamos charlando. Qué cosas sí, qué cosas no, y hasta donde nosotros como médicos saber qué es lo que tenemos que hacer en base a lo que charlábamos. Interrogatorio, examen físico, exámenes complementarios cuando fueran necesarios. Así que por cuestiones de tiempo, la verdad que los dos casos que había preparado eran la diferenciación entre un trastorno funcional de un orgánico. Creo que hemos ido hablando bien todo y creo que también estamos a 3 de diciembre, todos cansados, con 1 millón de Zoom. Me parece que si no hay más nada de preguntas del auditorio, Ale, si no tuvieras nada para agregar, las chicas del comité, creo que podríamos ir cerrando y dejando a todos tranquilos, avisándoles nada más de que queda nada más que va a llegarles a través del correo algunas preguntas a modo de examen que tendrán 1 semana para responder, les va a llegar a los correos de todos los participantes y con esas respuestas se envían nuevamente al correo donde se les fue enviada para finalmente certificar. Recuerden que este curso, al ser un curso corto, tiene puntaje por las horas de cursado y puntaje por examen, por lo tanto les recomiendo que las puedan hacer, son muy sencillas a modo de cierre, así que bueno, la verdad que es una alegría haber podido armar este curso, empezando con el comité a través de la filial que nos dieron el lugar. Una alegría tenerte, Ale, como invitado y docente experto. La alegría haberlo compartido con Fabricio Migueles, que es un amigo divino y muy buen profesional. Ni hablar que con todas las chicas del comité, con Estefanía, que dentro de poco la tendremos por acá. Y a todos ustedes que nos escucharon estas 1 hora y media, 2 de cada una de las charlas. Esperemos que hayan sido provechosas. Si hubiera algún comentario que quisieran hacernos, no duden en hacerlo. Y el año que viene, ya les avisamos, pues nos han aprobado un curso de alergia a las proteínas de leche vaca en todas sus formas, desde la alergia mediada por IgE, alergia retardadas, formas de estudio, guías de manejo. Eso va a ser el curso que después les estaremos enviando a principios del año que viene, que empezaría en fecha de abril-mayo. Sería un curso corto como este, de 5 o 6 encuentros, también con docentes invitados, inmunólogos, alergistas, docentes invitados, expertos también. Así que bueno, hago extensiva la invitación a todos. Les agradezco por todo. No sé, Ale, si quisieras dar algunas palabras de despedida, si no, vamos cerrando y agradeciendo a todos por su participación. Oh, vale, felicitarlos por la organización, la verdad que fue un placer acompañarlos, creo que ha sido muy dinámico, creo que todos hemos aprendido y hemos podido intercambiar, así que la verdad es que como curso óptimo, muy bien, se ha respetado muy bien el horario.